Mi madrastra me llamó inútil y me echó de casa con una mochila, pero cuando se enteró de lo que me dejó mi madre, me llamó llorando desde la calle. Ana me empujó con tanta fuerza que tropecé con la pata de la mesa del comedor. Cayó un vaso y se hizo añicos. El sonido fue como el de algo que se rompía para siempre. «Ya basta», gritó, con los ojos hinchados de furia. «No soporto más esta inútil en mi casa. Que se lleve sus cosas y no vuelva». Mi padre estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, mirando al suelo como si fuera culpa del piso que yo existiera. No dijo nada. Ni una palabra. Ni siquiera me miró. Solo me lanzó una mochila vieja y varias cajas de cartón con cosas que, según él, eran mías. Era una escena cruel, absurda, como si en lugar de una hija le sobrara una carga que ya no querían cargar. Me quedé quieta, sin entender cómo, después de tantos años, todo se derrumbaba así, de un momento a otro. Me sentí desnuda, expuesta, como si me hubieran arrancado la piel. Me llamo Daniela. Tengo 24 años. Mi madre murió cuando yo tenía 11, y desde entonces todo se volvió un laberinto oscuro, sin salida. Ella era enfermera, trabajaba en el hospital del pueblo, siempre cansada pero con una sonrisa que podía iluminar hasta el peor día. Llegaba a casa oliendo a jabón y café, con los ojos rojos de tanto cuidar a otros. No era rica, pero sí trabajadora. Nos dio una casa pequeña, comida en la mesa y amor sin medida. Pero cuando murió, todo cambió. Mi padre se volvió frío, distante, como si el dolor lo hubiera petrificado. Y cuando volvió a casarse, 3 años después, con Ana, la pesadilla solo empeoró. Ana no era mala de inmediato. Al principio, fingió cariño. Me preparaba desayunos, me preguntaba por la escuela, me decía hija con una voz que ahora sé que era falsa. Pero conforme pasaron los años, su máscara se fue cayendo. Me veía como una intrusa, una sombra de la mujer que ella quería borrar. Se casó con mi padre buscando estabilidad, y yo era un recordatorio constante de que no era la primera. La casa se fue llenando de tensión. Las miradas, los comentarios, las indirectas. Todo era una guerra silenciosa. Hasta ese día. Yo no tenía trabajo estable. Estaba estudiando diseño gráfico por internet, en un curso que apenas podía pagar. No era rica, no era privilegiada. Solo era una chica que intentaba seguir adelante con lo poco que tenía. Pero para Ana, eso no importaba. Yo era un obstáculo. Un error que había que corregir. Recogí la mochila del suelo. Estaba rota por un lado, con el cierre oxidado. Las cajas apenas pesaban. En una había ropa vieja, en otra libros de la secundaria, y en la tercera, un par de fotos enmarcadas, polvorientas, de cuando éramos una familia de verdad. Salí sin decir nada. No valía la pena. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera romper nada más. Pero adentro, todo ya estaba hecho añicos. Fuera, el sol me quemó la cara. Era principios de otoño, pero el calor aún pegaba fuerte. Me senté en la acera con la mochila sobre las piernas. No sabía a dónde ir. No tenía dinero, no tenía amigos cerca, ni un plan. Solo tenía la ropa que llevaba puesta y una mochila con recuerdos que, para ellos, eran basura. Pero dentro de esa mochila, entre las cosas que me dieron como desecho, había algo que no esperaba encontrar. Una carta. Escrita de la letra de mi madre. La carta estaba doblada varias veces, como si hubiera estado escondida por años. La saqué con cuidado, con manos temblorosas, y la abrí bajo la sombra de un árbol cerca de la casa. El papel era viejo, amarillento, con algunas manchas que parecían de agua o quizás de lágrimas. La letra de mi mamá era inconfundible. Cada palabra, cada punto, era como si me estuviera hablando en voz baja, como solía hacerlo cuando me consolaba después de una pesadilla. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que me fui, pero quiero que sepas que siempre te quise más que a nada en este mundo. Sé que el camino será duro, que habrá días en los que te sientas sola, en los que dudes de ti misma, en los que otros te hagan sentir menos. Pero no dejes que eso te defina. Eres fuerte, Daniela. No porque yo lo diga, sino porque lo eres. Porque has sobrevivido a cosas que ni siquiera debiste enfrentar. Dejé algo para ti. No soy rica, nunca lo fuimos, pero trabajé con amor y responsabilidad para darte un futuro. Hay una casa, una cuenta de ahorro, y un seguro de vida que, si todo salió bien, será tuyo cuando cumplas la edad o en cuanto puedas reclamarlo. No es mucho para algunos, pero es suficiente para empezar. Por favor, no permitas que nadie te lo quite. Cuida lo que es tuyo, pero más que eso, cuida tu corazón. No dejes que el rencor te ciegue,
pero tampoco permitas que te pisen. Te amo, siempre. Donde quiera que esté, estaré contigo. Lloré. Lloré como no lo hacía desde hacía años. No fue un llanto de tristeza, sino de alivio. De reconocimiento. De sentir que, aunque mi madre ya no estuviera físicamente, había dejado algo más que recuerdos. Dejó un camino, una posibilidad, una semilla de esperanza. Pero también sentí furia. Porque nunca me habían dicho nada. ¿Cómo pudieron ocultarme lo que me pertenecía? ¿Acaso mi padre lo sabía? ¿Ana también estaba involucrada? Fui revisando el contenido de la mochila con más atención. Entre la ropa y los libros, encontré más cosas que no esperaba, documentos viejos, recibos de cuentas bancarias, un sobre con el sello del Seguro Social, lo más importante, una copia del testamento de mi madre. Era real. Todo era real. Mi madre no era una empresaria millonaria ni una mujer poderosa, pero sí fue una mujer trabajadora que, con años de esfuerzo, dejó una casa pequeña en el centro del pueblo, una cuenta de ahorros con lo suficiente para comenzar de nuevo, y un seguro de vida que, sumado, era suficiente para darme una vida digna. No era una fortuna, pero era algo que valía la pena proteger. Y ellos lo sabían. Me sentí traicionada. Mi padre, que no me defendió, que me dejó ir con una mochila rota y una mirada vacía, sabía que yo tenía derecho a algo mejor. Y Ana, con su odio y sus mentiras, no solo me echó de casa, sino que intentó enterrar mi futuro bajo el silencio. Pero no lo lograron. Guardé los documentos con cuidado, como si fueran lo único que me quedaba. Tal vez lo eran. Me levanté del suelo, limpié mis lágrimas y miré hacia la puerta de la casa, como si pudiera ver a través de las paredes, como si pudiera hacerles saber que ya no era la misma chica indefensa. Ya no. Al principio, no sabía por dónde empezar. No tenía dinero para un abogado, ni siquiera para un café caliente. Pero tenía algo que ellos no esperaban, determinación. Fui a la biblioteca pública, donde pedí usar una computadora. Con lo poco que recordaba de los papeles que había encontrado, busqué información sobre el seguro de vida de mi madre, sobre el registro de la casa, sobre cómo reclamar una herencia cuando nadie te dice nada. Fue frustrante. No entendía muchos de los términos legales, pero seguí buscando, leyendo, anotando. Si mi madre trabajó toda su vida para dejarme algo, no iba a dejar que se lo tragara el silencio. Poco a poco, comencé a hacer llamadas. A instituciones, a notarías, a oficinas del gobierno. Algunas veces me colgaban, otras me decían que necesitaba un representante legal. Pero una mujer en una oficina de asistencia legal me escuchó. Le conté mi historia, con voz temblorosa, y ella me dijo algo que me dio esperanza. Si los documentos que tienes son auténticos, entonces todo lo que mencionas es tuyo. Y si alguien está intentando ocultarlo, eso es ilegal. Esa frase me dio fuerza. No era magia, no era un milagro. Era derecho. Era justicia. Y era algo que podía reclamar. Fui a ver a mi tía Clara, la hermana de mi madre. Era la única familiar que aún me escribía de vez en cuando. Vivía en el mismo pueblo, en una casa pequeña cerca del mercado. Cuando llegué, me recibió con un abrazo largo, como si ya supiera lo que iba a decirle. ¿Ya la viste? Me preguntó antes de que yo pudiera hablar. ¿La carta? Ella asintió. Tu madre me dijo que te la diera, pero tu padre no me dejó. Me dijo que ya no era tu responsabilidad. Que él se encargaba. No podía creerlo. Mi tía sabía. Y no solo eso, mi padre también. Él sabía todo, ¿verdad? Clara bajó la mirada. Sí. Sabía de la casa, de la cuenta, del seguro. Y Ana también. Ella fue quien lo manejó todo desde que murió tu madre. Tu padre. Hizo una pausa. Tu padre se fue apagando poco a poco. No soportaba estar solo, y Ana llegó en el peor momento. Al principio fue buena con él, lo ayudó a sobrevivir a su dolor. Pero después, se volvió dependiente de ella. Y ella lo usó. Me dolió escucharlo, pero también me dio una respuesta. Mi padre no me odiaba. No me veía como inútil, como Ana. Simplemente, se había rendido. Desde la muerte de mamá, se había convertido en una sombra. Y cuando Ana lo tomó de la mano, se dejó guiar. Hasta el punto de olvidarse de mí. Intenté hablar con él, siguió Clara. Le dije que no podía dejarte sin nada. Que no era justo. Pero me dijo que ya no tenía fuerzas para luchar. Que Ana se encargaría de todo. Que tú ya eras mayor, que te las arreglarías sola. Esas palabras me dieron náuseas. No me odiaba. Solo no luchó por mí. No me defendió. Me dejó ir, como si fuera lo más fácil. Mi tía me ayudó a contactar a un abogado que trabajaba con casos de herencias y abusos familiares.
Le llevé los documentos, y él me confirmó lo que ya sospechaba. Hay evidencia de que tu madre dejó bienes en tu nombre. Si tu padre y tu madrastra han estado manejando esos recursos sin tu consentimiento, estarían cometiendo un delito de administración fraudulenta. Pero lo peor vino después. El abogado investigó un poco más y descubrimos que ya habían intentado vender la casa. Un año antes, habían presentado un documento falso ante el notario, asegurando que yo había renunciado a mis derechos. Por suerte, no lo lograron porque no tenían mi firma autenticada ni mi consentimiento legal. También descubrimos que la cuenta de ahorros de mi madre había sido usada para pagar cosas de la casa donde vivían, como si fuera suya. Y que el seguro de vida, que debía haberme llegado al cumplir los 24, nunca fue reclamado. Alguien se había asegurado de que yo no supiera nada. No era solo abandono. Era planificado. Estaban aprovechándose de mi silencio. De mi ignorancia. De mi dolor. Y ahora, por fin, sabía la verdad. El proceso legal no fue rápido. Ni limpio. Ni fácil. Empezamos con una denuncia formal ante el notario que había manejado el testamento de mi madre. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Luis, fue claro. Tienen que saber que esto no será una batalla limpia. Van a intentar minimizar, excusar, incluso culparte. Prepárate para eso. No me asustó. Ya no. La primera vez que vi a mi padre después de presentar la denuncia, fue en una oficina del juzgado. No llevaba traje elegante ni una cara de autoridad como Ana. Solo estaba allí, sentado en una silla de plástico, con la espalda encorvada, como si llevara años cargando algo invisible. Cuando me vio, bajó la mirada. «Daniela», murmuró. No le respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. ¿Lo odiaba? No. ¿Estaba herida? Sí. ¿Lo entendía? En parte. Pero eso no quitaba el dolor. Ana, por supuesto, fue otra historia. Esto es un error, me dijo con una sonrisa falsa. Tú no querías esta casa. Ni el dinero. ¿Acaso no te das cuenta de que todo esto es innecesario? Es mío, respondí. Y lo sabes. Ella se cruzó de brazos. Tu madre no querría verte así, peleando con tu propia familia. Ella no querría que me ocultaran la verdad, le respondí. Ni que se quedaran con lo que me pertenece. Fue ahí cuando entendí que Ana no solo quería el dinero. Quería sentirse legítima. Como si, al controlar lo que era mío, pudiera borrar la presencia de mi madre y convertirse en la verdadera dueña de la historia. Pero no lo lograría. En las semanas siguientes, el abogado Luis presentó una serie de documentos que comprobaban que la casa estaba a mi nombre, que la cuenta de ahorros nunca debió ser usada por terceros, y que el seguro de vida era parte de mi herencia. También se incluyeron testimonios de personas que conocieron a mi madre, incluyendo a mi tía Clara, que confirmaron que ella siempre quiso que yo tuviera esas cosas. Pero Ana y mi padre no se rindieron fácilmente. Intentaron manipular. Primero, con llamadas. Después, con cartas escritas por mi padre, donde decía que lamentaba todo, que Ana lo había convencido de ocultar la información, que él no quería hacerme daño. Decía que me quería. Que siempre me quiso. Pero no me defendió. Y eso dolió más que cualquier mentira. Después vinieron las amenazas. Ana habló con un primo de mi padre que trabajaba en el ayuntamiento, intentando retrasar el proceso legal. También intentaron presentar un documento falso donde supuestamente yo había renunciado a mis derechos cuando cumplí 18 años. Pero no funcionó. El abogado Luis lo desmontó en minutos. Era una copia sin firma autenticada, sin fecha, sin sello oficial. La justicia no es rápida. Pero, al menos en este caso, sí fue clara. Después de meses de papeleo, audiencias y tensión constante, el juez dictó sentencia. Se reconoce a Daniela como única heredera de los bienes dejados por su madre. Se ordena la devolución inmediata de los fondos utilizados sin autorización, y la entrega formal de la propiedad en su nombre. Además, se declara ilegal la administración fraudulenta realizada por los acusados. Habíamos ganado. No todo. Pero lo suficiente. Cuando salí del juzgado, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No completa. Pero sí real. Luis me felicitó. Mi tía me abrazó. Y yo, por primera vez, me sentí como si tuviera un lugar en el mundo. No era por el dinero. Ni por la casa. Era por haberme defendido. Por haberme levantado. Por no dejar que el silencio me definiera. Había luchado contra la injusticia, y había ganado. Recuperé la casa. No era grande ni lujosa, pero era mía. De verdad mía. Una casa de 2 pisos, con paredes de ladrillo visto,
Un pequeño jardín al frente y una cocina que olía a recuerdos. Era el lugar donde mi madre y yo habíamos pasado tardes cocinando, donde celebramos mis cumpleaños más simples, donde lloramos juntas cuando ella supo que estaba enferma. Entrar allí por primera vez como dueña fue como cerrar un círculo. No lloré. Me senté en el sillón del comedor, el mismo que aún tenía la funda que ella puso para protegerlo, y respiré hondo. Por fin estaba en casa. Recuperé también la cuenta de ahorros. No era una fortuna, pero era suficiente para comenzar. Pagué el depósito de algunos muebles usados, arreglé la plomería y la electricidad, y poco a poco fui reconstruyendo mi vida. También recibí el seguro de vida de mi madre. No era una vida nueva, pero sí una oportunidad real para construir algo con mis propias manos. No quise vender la casa donde vivían mi padre y Ana. Ni exigirles que se fueran. No quería venganza. Solo justicia. Pero Ana no lo entendió así. Un día, me llamó. Su voz ya no tenía ese tono de superioridad. Era temblorosa, casi suplicante. Daniela, necesito hablar contigo. Es importante. No quería verla. No después de todo. Pero algo me dijo que debía hacerlo. Fuimos a un café cerca del mercado. Ella llegó con ropa sencilla, sin maquillaje. Parecía más vieja, como si los meses de lucha hubieran pasado factura. Lo siento, dijo apenas se sentó. No sé si me creerás, pero no planeaba hacer las cosas así. ¿Entonces por qué lo hiciste? Ella bajó la mirada. Tengo mis propias heridas. Mi propia historia. Nunca tuve nada, ni casa, ni dinero, ni amor. Cuando conocí a tu padre, creí que por fin tendría algo seguro. Y cuando vi que tu madre te dejó todo, me sentí injustamente excluida. Pero eso no te daba derecho a quitármelo. Lo sé, dijo. Y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que, no fue por maldad. Fue por miedo. No le respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque no las necesitaba. Ya no. Mi padre, por su parte, no intentó verme por semanas. Hasta que un día apareció en la puerta de mi casa. Con una bolsa de mandado en una mano y una carta en la otra. Quería traerte algo de comida, dijo. Y, esto. Me dio la carta. Era de su puño y letra. No había firmas falsas, ni excusas baratas. Era solo él, pidiendo perdón, reconociendo que falló, que se dejó llevar, que no supo protegerme. Me dijo que entendía si no quería tenerlo cerca. Que no tenía derecho a exigir nada. Pero también me dijo algo que me dolió. Ella te quería tanto, Daniela. Trabajó para que tuvieras una vida mejor. Y yo, fallé en eso. No lo abracé. No ese día. Pero le dije que podía visitarme. Que podíamos empezar de nuevo. Poco a poco. Porque no quería odiarlo. Quería sanar. Con el tiempo, volvimos a hablar. No fue inmediato. Ni sencillo. Pero hubo café compartido, preguntas sinceras, y un intento real de reconstruir algo que no era perfecto, pero que al menos era honesto. No todo se arregló. No de la noche a la mañana. Pero algo sí cambió. Yo ya no era la chica que salió de su casa con una mochila rota y una mirada llena de dolor. Era una mujer que había luchado por lo suyo. Que no se dejó pisotear. Que no se dejó borrar. Guardé la carta de mi madre en un cajón del escritorio. Junto a ella, puse la copia del testamento, el certificado de la casa, y una foto de nosotras dos, con el sol de fondo, riendo como si nada pudiera lastimarnos. Porque aunque ella ya no esté, su legado vive en mí. En cada decisión que tomo. En cada paso que doy. En cada vez que recuerdo que no soy inútil. Que soy digna. Que soy valiosa. Y que nadie, ni siquiera una madrastra cruel ni un padre herido, puede detener a quien lucha con la verdad y el corazón.